Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la unidad número 3. Ya vamos por la mitad del camino. Verás que con el paso de las siguientes unidades vamos a ahondar mucho más en la temática de los derechos fundamentales. Hagamos un repaso. En la unidad número 1 miramos lo que fue la historia de los derechos fundamentales o de los derechos. Miramos qué se consideraba una persona que podía ejercer sus derechos, cuáles eran sus características, y miramos qué es un derecho fundamental y en qué consiste una violación a este. En la segunda unidad ya pasamos a ver qué clases de derechos fundamentales son los que existen. Y para eso miramos los artículos de la Constitución Política de 1991. Y también miramos lo que es los casos de discriminación. ¿Cuándo ocurre un caso de discriminación? Para que lo pudieras identificar en tu vida diaria. ¿Listo? Lo que haremos hoy es un ejercicio más de reflexión. ¿Por qué? Vamos a examinar, como bien dice el título, los límites y cuestionamientos de los derechos. ¿A qué me refiero con esto? Puede que te haya dicho en las anteriores unidades que los derechos son inviolables, inalienables, pero verás que ocurren casos en los cuales nos preguntamos sobre la validez de estos derechos, sobre en qué momento son totalmente ciertos o en qué momento se pueden controvertir y se puede discutir sobre la validez de ese derecho. A medida que vamos avanzando y te comente los siguientes casos, quiero que pienses en tu vida diaria, en la vida de tus amigos, en la de tu familia, para que veas, te pongas en los zapatos de estas personas cuando ocurren estos casos y te preguntes, ¿usted qué haría? O yo qué haría en esas situaciones. ¿Listo? Vamos a comenzar con uno de los principales derechos. En la sesión pasada miramos cada uno de los artículos de la Constitución desde el número 11 hasta el número 41. Vamos a examinar el artículo número 11. ¿Recuerdas en qué consistía este artículo? Si fuiste muy juicioso y leíste los textos que te pusimos en la unidad número 2, verás que el artículo número 11 consiste al derecho a la vida. ¿Listo? Como te dije en sesiones anteriores, puede que creas que este derecho es obvio, que el ser humano tiene derecho a vivir. Eso sí es cierto. Pero te mostraré 3 casos en específico en los cuales el derecho a la vida se controvierte y no es de todo blanco o negro. Ya verás por qué. El primer caso que quiero explorar es el aborto. Si todavía estás en el colegio y no sabes muy bien o no te han explicado bien lo que es el aborto es un procedimiento médico en el cual una mujer interrumpe su embarazo y asimismo no permite la formación del feto que se está desarrollando dentro de ella. Inicialmente aquí hay una contradicción. El Estado pide el derecho a la vida y que todo ser humano tiene derecho a gozar de su vida, a estar vivo. Pero en el aborto se interrumpe un proceso de formación de un feto. La pregunta aquí es, ¿qué entendemos por vida? El feto que se está formando dentro de la madre ya es un ser humano y por lo tanto tiene derecho a la vida. ¿Qué entendemos por vida? ¿Vida es una persona que está consciente de que está viva? ¿O es un organismo que ya por el mismo hecho de tener unas funciones orgánicas ya está vivo? Miremos aquí esos cuestionamientos. ¿Ves que aquí el derecho a la vida no es totalmente inalienable? Listo. En Colombia existen 3 casos en los cuales legalmente es permitido el aborto. El primero es la violación. Esto ocurre, si tú ya sabrás bien,
cuando se le obliga por medios violentos a una mujer a tener relaciones sexuales y fruto de esa relación sexual que no fue consentida por ella, queda embarazada. En dicho caso, la mujer puede argumentar que tiene derecho al aborto y a interrumpir la vida que ella no deseó. La siguiente es cuando existe un riesgo para la salud del feto. Es decir, que mediante exámenes se determina que el feto va a nacer con alguna malformación física o cognitiva, que van a nacer sin piernas o que van a nacer con un desorden nervioso. En dicho caso, se puede argumentar que para que el futuro niño tenga una vida que no es plena, entonces mejor acabar con su desarrollo en el proceso de la gestación. El siguiente es cuando ocurre un riesgo para la salud de la madre. Esto es un embarazo de alto riesgo, en que la madre, por el X de razón, una de las razones más probables es que sea una menor de edad y su cuerpo todavía no esté desarrollado y no puede soportar un embarazo, es decir, un embarazo de alto riesgo, está en peligro su vida. Y el nacimiento de ese niño dañaría seriamente las funciones vitales de la madre. Por lo tanto, se argumenta que se tiene derecho a acabar con su vida. Bien, estos son los tres casos en que se permite el aborto en Colombia. Reflexiona. Si el aborto va en contravía del derecho a la vida o si no lo está. Depende del contexto, tú lo decidirás. El siguiente caso que vamos a explorar, también en torno al derecho a la vida, es la eutanasia. La eutanasia es un proceso en el cual una persona que sufre una enfermedad terminal o una enfermedad que la hace sufrir demasiado, pide morir, no quiere vivir más. Entonces, hace un procedimiento médico en el cual acaba con su sufrimiento y muere. Voy a especificar un poco más en eso. Existen varias clases de eutanasia en Colombia, que aunque sean similares, sus diferencias son muy importantes en el momento de hacer un proceso judicial. La primera de ellas es la eutanasia voluntaria. La eutanasia voluntaria ocurre cuando una persona que tiene una enfermedad terminal y que se puede comunicar, puede mover su boca o puede expresarse de otra forma, le pide al doctor, bajo su consentimiento, que quiere morir. Y el doctor, bajo la autorización del paciente, le administra una inyección letal, le desconecta una máquina o le administra un medicamento en el cual la persona muere de forma tranquila. La siguiente es la eutanasia involuntaria. La eutanasia involuntaria ocurre en pacientes que no se pueden comunicar, pacientes que por un accidente están en coma y que llevan muchos años conectados a una máquina que los mantiene vivos, pero ellos sencillamente están vegetales, no se pueden mover, y es su familia la que por votación determina acabar con la vida de esa persona, así esa persona, por obvias razones, no puede dar su consentimiento sobre si quiere o no quiere. La siguiente es el suicidio asistido.
parece mucho a lo que es la eutanasia voluntaria, pero la diferencia clave está en que la persona, en pleno uso de sus facultades, le pide al doctor que le pase el medicamento para que él mismo pueda acabar con su vida. La persona se puede mover y puede acabar con su vida. El doctor no aplica el medicamento, es el paciente el que el doctor se lo pasa y el paciente se lo administra. Y la última, que es una de las más comunes, es la eutanasia pasiva. La eutanasia pasiva ocurre cuando una persona, es muy probable, lo más común es que es una persona que tiene cáncer, se somete a unos medicamentos de quimioterapia, ve que le duele demasiado, que sencillamente no está funcionando, entonces por propia decisión decide dejar el proceso médico, ya no volver al hospital, dejar de administrarse los medicamentos, sabiendo que va a morir pronto, pero prefiere pasar sus últimos meses o días en su casa tranquilo que en un hospital a punta de medicamentos. ¿Tú qué piensas frente a esto? Inicialmente, por lógica, iría en contradicción destruir la vida porque estaría en contra del artículo número 11. Pero una persona que dice que no puede gozar plenamente de su vida por el sufrimiento que le causa una enfermedad, ¿tiene derecho a la muerte? Piénsalo bien si tú estuvieras en el caso de alguno de estas personas o de algún familiar tuyo, tus abuelos, tus papás. Piénsalo muy bien. Vamos a manejar otra controversia frente al derecho a la vida, que ya manejamos en la sesión pasada, que es la pena de muerte. En Colombia la pena de muerte está prohibida. ¿Por qué? Porque prima el derecho individual de cada individuo, cada persona en este país, independiente de su condición económica, social, física o mental. Es más importante la vida individual de la persona que la vida colectiva. ¿A qué me refiero con esto? En otros países es mucho más importante el bien común, el bien de la comunidad, por encima de el individual.